de epidemiología. Hoy tenemos como presentadora a Juan Carlos Alzate, médico con entrenamiento en VIH, magíster en epidemiología clínica y actualmente estudiante del doctorado en epidemiología. Entonces, el doctor Juan Carlos nos va a hacer una presentación hoy sobre la situación actual que hay con la implementación de las guías de buena práctica clínica. Entonces, que es un tema en el que él ha venido trabajando y tiene experiencia en el desarrollo de guías, en la evaluación de guías. Entonces, vamos a escuchar la presentación y tendremos al final tiempo para comentarios y preguntas sobre este tema y, pues, por supuesto, cuál es su relación con la epidemiología. Juan Carlos, bienvenido. Adelante. Entonces, no sé si ya estamos grabando la presentación. ¿Ya está grabando? Sí, señor, ya está grabando. Perfecto, gracias. En un momentico por el chat va a estar compartido también el enlace, por favor, para que registren la asistencia. Bueno, adelante, Juan. Profe, gracias. Bueno, buenos días de nuevo. Me alegra estar aquí otra vez presentando en el CREPI. Hoy voy a comentarles algunas reflexiones más que algunos aspectos metodológicos. De hecho, tal vez la charla o la conversación que vamos a tener el día de hoy no vaya a ser una conversación muy de método epidemiológico, sino más de lo que va después de todo lo que hacemos cuando aplicamos nuestros métodos en el desarrollo específicamente, en este caso, de guías de práctica clínica, lo que va después, lo que pasa después o cómo se debería hacer después y realmente qué puede estar pasando en todo este camino. Sin embargo, para poder dar como una introducción breve acerca de este tema de los retos de la implementación o de cómo se debería implementar, pues entonces, ok. Es importante como también como saber un poco de dónde salió todo esto, porque hablamos hoy de evidencia y de medicina basada en la evidencia y realmente pues las guías de práctica clínica vamos a ver que son un documento que se basa en evidencia y se basa en una toma de decisiones basadas en esto en algunos casos y en otros criterios que también vamos a comentar. ¿Por qué hablamos de esto? Pues estos tres personajes creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con ellos: eh, David Sackett, Archie Cochran, David Eddy. O sea, entre los 70 y los 80 empezaron a hablar acerca de la necesidad de fortalecer la práctica empírica de la medicina. Yo creo que a todos nos tocó, nos sigue tocando el hecho de las escuelas de medicina. Entonces, un ejemplo así breve es cuando yo estaba en pregrado. Nos hablaban de que cuando había un paciente con herida por arma blanca en abdomen, había una escuela de una universidad que decía que primero hacía exploración de la herida en previa aplicación de anestésico local, etcétera, y si había pasado fase entonces operaba o dejaba en observación, mientras que había otra escuela que de una vez iba a la parotomía exploratoria, por ejemplo. Entonces, esa situación de que pudiera haber una práctica heterogénea, pues llevó a que se empezara a hablar, entre ellos por estos tres personajes, de tener unas reglas iniciales para guiar decisiones clínicas. Más adelante, eh, en el año 92, esto digamos que se trata de objetivizar ese comentario, se trata de objetivizar buscando información. Este es un artículo muy tradicional, casi que histórico. Es una revisión que hace Antman y sus amigos, y se llama una comparación de los resultados de metaanálisis de ensayos controlados aleatoriamente y las recomendaciones de los expertos clínicos. Este es uno de los resultados. Ellos hicieron una búsqueda de ensayos clínicos de terapias que tenían que ver con el tratamiento del infarto agudo del miocardio, de sus consecuencias o de prevenir sus consecuencias. En este caso, la terapia trombolítica. Entonces ellos se pusieron a buscar cuántos ensayos clínicos y qué resultados habían tenido esos ensayos clínicos para saber si la terapia trombolítica se debería utilizar o no se debería utilizar en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Y lo que vieron es que desde el año 60 había ensayos clínicos pocos, con muy pocos pacientes. Los resultados no eran muy concluyentes, pero ya para el año 70, para el año o la década de los 70, ya había más ensayos clínicos y los resultados empezaban a ser más concluyentes, y de ahí en adelante, sobre todo con estudios que se hicieron mucho más grandes, pues definitivamente los resultados lo que mostraban es que la terapia trombolítica era importante y favorecía los desenlaces o tenía desenlaces más favorables para los pacientes.
Pero ¿qué pasaba entonces para esas mismas épocas con las recomendaciones tanto en libros de texto como en otros documentos donde se hacían recomendaciones? Lo que pasaba es que solamente más o menos hasta el año 80 empieza a haber unas pocas recomendaciones específicas acerca del uso de la terapia trombolítica e incluso para su uso de rutina solamente viene a darse muchos años después de que ya teníamos resultados que eran concluyentes acerca de que esto lo favorecía. Y de hecho, todavía para esa época, miren que en muchos libros de texto ni siquiera se mencionaba el tema de la terapia trombolítica, o no solo en libros de texto, sino en recomendaciones o en documentos que trataban de recomendar la práctica clínica. Esto tiene otros ejemplos, cuando quieran, ese estudio es muy bonito. De hecho, hay otro más grave o más severo incluso, que es el hecho de que la lidocaína profiláctica después de arritmias, por ejemplo, podía aumentar la mortalidad, decían los estudios, pero las recomendaciones era que se utilizaran, a pesar de que los estudios nos decían que no se debía utilizar porque aumentaban la mortalidad. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que definitivamente puede que estemos en un desfase entre lo que nos dice la evidencia y lo que aplicamos en diferentes recomendaciones. Gordon Guyatt, creo que también muchos están familiarizados con él, fue tal vez el primero que de manera formal acuñó el término de medicina basada en la evidencia por allá en el año 91. Eh, Hablan, o cuando se habla de medicina basada en la evidencia, hay muchas discusiones alrededor, se habla de que puede ser una teoría del conocimiento, se habla de que lo que trata es de controlar a los médicos, se habla de que olvida a los expertos como conocedores obviamente del campo. Mientras que otras personas dicen que al contrario, que lo que puede hacer o que lo que trata es optimizar la práctica médica y recoger la mejor evidencia disponible para poder utilizarla en favor de las personas. Entonces, a partir de esto se empiezan a generar preguntas. Listo, bueno, vamos a tratar de homogenizar o tratar de optimizar la práctica médica basada en la evidencia que tenemos disponible, pero ¿qué tan confiable es la evidencia y qué tan confiables son los procesos para llegar a los resultados que se obtienen desde esta evidencia? Entonces, esa medicina basada en la evidencia pues tiene unos principios. El primer principio es que no toda la evidencia es igual. La práctica de la medicina debe basarse en la mejor evidencia disponible. Ahí la pregunta sería cómo reconocerla. El segundo principio es que la búsqueda de la verdad se logra mejor evaluando la totalidad de la evidencia y no seleccionando evidencia que favorezca una afirmación en particular. Ahí se genera otra pregunta. ¿Existe una jerarquía de la evidencia? Entonces, en este aspecto, empiezan también a salir las famosas revisiones sistemáticas de literatura que trata, por ejemplo, de vencer los posibles sesgos que se dan desde las revisiones narrativas, en las cuales el autor puede que incluya solamente información que él conoce o con la cual él está familiarizado o la que a él o a la que él le cree, para tratar de ser exhaustivos en toda la búsqueda de la información, para tratar de tener resultados tanto que hayan mostrado que puedan favorecer como que no puedan favorecer una terapia en particular y al final poder sacar conclusiones de toda la evidencia disponible. Pero esa evidencia entonces procede de algunos tipos de métodos o de estudios que siguen diferentes métodos. Entonces, más o menos, hasta durante muchos años, esta imagen, que es la famosa pirámide de la evidencia, pues creo que ha sido también muy familiar para muchos de nosotros, en la cual siempre nos dijeron, dependiendo del tipo de estudio que se esté llevando a cabo, pues la evidencia es de mejor calidad o a uno le cree más a esa evidencia y básicamente le cree más porque en la punta de la pirámide, o sea, lo que mejor evidencia nos debe dar son los ensayos clínicos con asignación aleatoria y de ahí para abajo empezamos a disminuir en la calidad de esa evidencia o en lo que le podemos creer a la evidencia. Esto se desprende simplemente de lo que también conocemos, de que los ensayos clínicos con asignación aleatoria pues tienen la gran ventaja de esa asignación aleatoria y que si se hace bien, con un tamaño de muestra adecuado, evitando sesgos de selección, etcétera, pues probablemente nos va a permitir todo este cuento de tener al final dos grupos que sean comparables y que solamente sean diferentes en cuanto a la intervención y la comparación y por lo tanto las conclusiones del estudio o los resultados pueden ser atribuibles a la diferencia en que un grupo o unas personas recibieron esa intervención y los otros un control, mientras que eso no pasa en los estudios observacionales y definitivamente debemos acudir básicamente a las técnicas estadísticas que nos permiten ajustar precisamente por posibles confusores, por la modificación del efecto, la interacción, etcétera, todo lo que nosotros conocemos. Y que entonces decimos, bueno, puede que nos acerquemos, de pronto los estudios de cohorte nos acercan un poco más, los estudios de casos y controles pues, tienen una posibilidad grande de sesgos,
y así sucesivamente. Y ya los estudios descriptivos que definitivamente no tienen un grupo control, no nos permiten testear una hipótesis y todas las razones que hemos dado durante muchos años para decir por qué puede ser mejor un estudio que otro. Sin embargo, a partir más o menos del año 2004 se empieza a hablar de un sistema que lo que trata es de clasificar la calidad o la certeza de la evidencia o la confianza que tenemos en esa evidencia y es el sistema GRADE. Y ese sistema GRADE de esa certeza de la evidencia lo que reconoce es que sí, está bien, los ensayos clínicos con asignación aleatoria tienen un papel o un rol muy importante debido a todas las ventajas que tiene metodológicas para las conclusiones, pero puede llegar a pasar que esos estudios sean de baja calidad, que tengan limitaciones, que los tamaños de muestra no sean adecuados, que los resultados al final no nos dejen una certeza, porque pueden ser, por ejemplo, las estimaciones con unos intervalos de confianza muy amplios, eso nos puede favorecer la incertidumbre, muchas cosas. Entonces lo que ellos nos dicen es, uno parte de una línea de base de que la calidad o la certeza de la evidencia es alta, moderada, baja o muy baja, dependiendo de si los estudios se basan o los resultados se basan en ensayos clínicos con asignación aleatoria o en estudios observacionales. Pero dependiendo de si el estudio tiene limitaciones, si hay inconsistencia en los resultados entre estudios, si la evidencia es indirecta a partir de estudios que hayan testeado o evaluado otro tipo de intervenciones, si hay imprecisión en los resultados, si puede haber sesgos de publicación, sobre todo en revisiones sistemáticas de literatura, eso puede ir disminuyendo el puntaje, digámoslo así, o la certeza de la evidencia que nos puede estar dando ese estudio. Entonces, un estudio que partió con una línea de base de una certeza de la evidencia alta, como un ensayo clínico con asignación aleatoria, puede llegar a terminar en una certeza de la evidencia moderada o de pronto hasta baja, dependiendo de si ya tenía muchas limitaciones o tenía un riesgo de sesgos alto, etc. Y por el contrario, un estudio como un estudio observacional que partía de base de una certeza de la evidencia baja podría llegar a ser moderada o mejorar esa certeza de la evidencia a partir de que sea un estudio que sea muy riguroso metodológicamente, con unos tamaños de muestra adecuados, etc. Entonces, ese sistema nos lleva a esta clasificación de certeza de la evidencia, que finalmente cuando uno empieza a hacerse una pregunta para responder a una pregunta en una guía de práctica clínica, por ejemplo, ¿es mejor dar tratamiento con tenofovir, entricitabina para la prevención de la infección por VIH comparado con placebo? Por decir alguna cosa. Entonces, al final, toda esa información redunda en esto, en que toda la evidencia, vamos a decir, si tiene una certeza alta, moderada, baja o muy baja. Y lo que quiere decir esa clasificación básicamente es que cuando la certeza es alta, es que hay una confianza alta en que ese efecto que nos están mostrando esos estudios está muy cercano al verdadero efecto a nivel poblacional o a lo que le va a pasar al paciente, dada la alta calidad que tienen los estudios y dado que provienen de estudios eh, con metodologías rigurosas, etc. Cuando es moderada, hay una confianza moderada en el estimativo del efecto. El verdadero efecto es probable que esté cercano al estimativo del efecto, pero hay una posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Pero cuando esa certeza de la evidencia es baja o muy baja, esa confianza ya no es tan alta, incluso es muy baja. Incluso uno podría llegar a pensar que los resultados que le están mostrando los estudios o la revisión que haya hecho podrían ser incluso diferentes completamente a lo que ocurra en la vida real. Entonces, cuando uno empieza a hablar de eso, tiene que empezar a decir, bueno, ¿será entonces que la evidencia debe ser lo único en lo que yo me base para tomar decisiones? Si solamente tengo esa información, ¿qué más hago? Si tengo que tomar una decisión con un paciente o debo generar una recomendación en una guía de práctica clínica con lo que hay actualmente, ¿qué más debo hacer? Entonces, ahí viene el tercer principio de la medicina basada en la evidencia, y es que la evidencia es necesaria, pero no es suficiente para una toma de decisiones efectiva, que la toma de decisiones clínicas requiere la consideración de valores y preferencias de los pacientes y que finalmente las decisiones y recomendaciones que se den en una guía de práctica clínica deberían tener en cuenta al menos estos cuatro factores: la certeza de la evidencia, la magnitud de los beneficios y riesgos, o sea que hay que empezar a hacer un balanceo también entre, listo, con lo que sabemos, con lo que tenemos, podemos saber si esto es más efectivo que seguro o menos seguro que efectivo, todo lo que podamos hacer en ese balance.
Debemos, y esto es muy importante, ahorita lo vamos a mirar en toda la parte de implementación, empezar a considerar los recursos requeridos, la factibilidad de implementar esa recomendación, la aceptabilidad de esa recomendación y la equidad de la recomendación. Aquí les voy a poner un ejemplo en esta. En la última guía de práctica clínica de VIH se recomendó unos medicamentos, el tenofovir entericidabina para la profilaxis preexposición, es decir, las personas que están expuestas a un riesgo sustancial de infectarse por VIH, que reciban medicamentos con antirretrovirales para no infectarse. Pero en los estudios que se encontraron a las mujeres, la efectividad para prevenir el VIH en mujeres era extremadamente baja. Incluso no era mejor que placebo para disminuir la incidencia de la infección por VIH. Básicamente eso se daba por dos razones. Uno, por aceptabilidad. Por aceptabilidad, ¿qué pasaba? Que las mujeres les daba temor que las vieran tomándose ese medicamento. O podían ser violentadas incluso si se daban cuenta o de sus parejas o de la familia o la sociedad de que estaban tomando ese medicamento. Por lo tanto, pues no eran adherentes, ni siquiera los ensayos clínicos fueron adherentes y por lo tanto esa inadherencia llevó a que no aceptaran esa intervención y por lo tanto esa intervención para mujeres pues queda ahí como, bueno, sí, ha mostrado muy buenos resultados en hombres, pero en mujeres tal vez no. Y los valores y preferencias definitivamente entonces de todos los pacientes deben ser tomados en cuenta. Aquí en factibilidad también es importante todos los recursos económicos que redundan pues, o que salen de implementar una recomendación de estas. Entonces, cuando se hacen recomendaciones de práctica clínica, y de hecho, Colombia tiene una guía para la elaboración de guías de práctica clínica que ya tiene algunos añitos, pero es la oficial todavía, es del 2014 aproximadamente, es del Ministerio de Salud y todas las guías en el país que se vayan a desarrollar deberían desarrollarse bajo esa guía metodológica. Esa guía metodológica nos dice, como todo el sistema GRADE y como muchos otros sistemas en el mundo, que además de evaluar la certeza de la evidencia, debería evaluarse todo esto que se llaman los marcos de la evidencia hacia la decisión. O sea que para tener en cuenta todo ese tercer principio de la medicina basada en la evidencia, uno debería valorar si el problema constituye una prioridad, cuál es la magnitud de los efectos deseables e indeseables y hacer el balance entre ellos, cuál es la certeza de la evidencia, si hay incertidumbre o variabilidad en cómo los pacientes valoran los desenlaces de interés. Recuerden que somos muy dados de pronto los clínicos a tener en cuenta ciertos desenlaces como los que nos interesan, pero a lo mejor para los pacientes realmente lo que les importa para su salud son otras cosas, sobre todo lo relacionado con que se sientan bien, con un tratamiento y con el control de una enfermedad, el balance entre los efectos deseados e indeseados, cuál es la magnitud de los requerimientos, cuánto nos vale eso, cuál es la calidad de la evidencia sobre esos recursos, cuál es la costo efectividad, será que implementar una intervención favorece la equidad para una población o puede incluso llevar a inequidades entre poblaciones. Es aceptable la intervención para los grupos de interés y es factible en el medio donde se va a recomendar implementar esa intervención. Entonces, son varias cosas que se discuten y de hecho, cuando se hace un trabajo grande de una guía de práctica clínica, el trabajo es muy grande porque precisamente no es solamente hacer la búsqueda de toda la información de estudios, etcétera, sino hacer reuniones, paneles, invitar personas de diferentes clínicos con diferentes especialidades, tomadores de decisiones, interesados en el tema, representantes de pacientes y con todos ellos hacer todas estas discusiones para poder llegar a conclusiones acerca de si se recomienda o no se recomienda y cuál puede ser la fuerza de una recomendación, alta, si puede ser baja, si puede ser a favor, si puede ser en contra, dependiendo también de todo ese balance que se haga entre todos estos factores. Entonces, como ven, la medicina basada en la evidencia, si bien siempre hemos creído que es simplemente, como le dicen todavía a uno, es que los ensayos clínicos con asignación aleatoria no se pueden hacer en todos los casos, de acuerdo, y en muchos casos tenemos que rescatar evidencia desde estudios observacionales. No hay otra manera. Incluso cuando son, por ejemplo, resultados o desenlaces de seguridad o a largo plazo, esa es nuestra fuente de información. Lo podemos hacer bien a partir de ahí, pero entonces sabemos que puede tener limitaciones y sabemos que no es el único recurso para tomar decisiones o para generar una recomendación y que debemos tener en cuenta varios asuntos. Entonces, al final, lo que se pretende es una homogenización de la práctica clínica basada en una certeza de la evidencia, pero adicionalmente en todos estos factores, que es lo que nos lleva a que tratemos de tener recomendaciones
más equitativas. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer con esas recomendaciones? Entonces, acá básicamente, cuando se elabora una guía de práctica clínica, pues básicamente está que yo podría desarrollar una nueva práctica, una nueva guía de práctica clínica, podría adoptar alguna guía de práctica clínica, o sea, tal como está esa guía, yo la traslado a mi institución y tal como está esa guía, aplico las recomendaciones que dice ahí, o hago una adaptación y es que puedo hacer algunos cambios en algunas recomendaciones debido a que no sean factibles de implementar o a que yo tenga una limitación de recursos, todo basado en un trabajo bien hecho. De hecho, hay unas guías para hacer adopción y adaptación de guías de práctica clínica. Y en el desarrollo de guías de práctica clínica, pues el Ministerio de Salud, por ejemplo, en Colombia, tiene unos procesos en los cuales ellos deben hacer una valoración de cuáles son los temas de prioridad para el país, priorizar qué guías de práctica clínica deberían desarrollar en un momento dado. En Colombia, por ley, quien hace las guías de práctica clínica para el ministerio debería ser el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, pero cualquier institución la pudiera hacer. Lo que pasa es que ya para su aplicación a nivel nacional, pues habría que mirar todo ese proceso de adopción, adaptación y de mirar que sí estén hechas bajo la guía metodológica del ministerio, etcétera. Pero independiente de cómo se llegue finalmente a unas recomendaciones y a una guía, lo que termina pasando con una guía es una de estas tres cosas, o que se difunden, o que se diseminan, o que se implementan, que sería lo que estaríamos buscando. Cuando nosotros hablamos de difusión, creo que es lo que casi siempre hacemos con las guías de práctica clínica. Básicamente la difusión es entregar documentos, es un proceso pasivo, generalmente no es planeado y no es planificado. Entonces, ¿qué se hace ahí? Básicamente lo que a muchos nos ha pasado en las instituciones hospitalarias. Llegó la guía de práctica clínica o salió la guía de práctica clínica del Ministerio de VIH, mira, ahí se las mando al correo para que la lean. Eso es difundir una guía de práctica clínica y en muchos casos probablemente hasta ahí llega. Cuando se hace diseminación, se trata de hacer un proceso de comunicación más activo. Se pueden hacer generalmente se hacen algunas reuniones de educación continuada, se revisa la guía entre varios profesionales, se discute acerca de ella y se trata de hacer una transmisión de esos contenidos a públicos específicos. Pero eso tampoco es implementarla. De hecho, en algunos casos la difusión o la diseminación van de la mano de las resoluciones que saca el director o el gerente de la institución, donde el grupo de calidad le dice, doctor, vean, nuestras 10 primeras causas de morbilidad son estas, entonces vamos a implementar o adoptar o adaptar la guía de práctica clínica del ministerio para cumplir con el recurso de habilitación, para que cuando nos visiten estemos al día. Por favor, me firma este documento donde dice que nosotros estamos adoptando esta guía de práctica clínica por resolución de la gerencia del hospital. Listo. Y después se la llevan a los médicos y les dicen, o a los profesionales en general, y les dicen, por favor, me firma acá, que se la entregué, se la lee juicioso, se la estudia, y ya después hablamos. Y muchas veces de nuevo hasta ahí llegamos. Entonces, ninguno de esos procesos es lo que se busca cuando se busca implementar una guía de práctica clínica. Cuando se busca implementar una guía de práctica clínica, hay una serie de pasos. De hecho, hay un manual de implementación de guías de práctica clínica que también elaboró el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud en el 2014, que es el que está vigente por ahora, que habría que revisar y de hecho se está revisando en este momento. Eh, pero tiene una serie de pasos que lo que tratan es de llevarnos a que haya una adecuada implementación de esas recomendaciones. Entonces está definir la guía a implementar, identificar barreras y facilitadores, la definición de estrategias y actividades de diseminación, selección de herramientas de implementación, determinar un plan de incentivos para la implementación, identificar recursos necesarios, elaboración de cronogramas de actividades, seleccionar mecanismos de evaluación y control. Eso se puede desagregar un poquito como en unas fases. Hay una primera fase que es la de planeación y construcción. Entonces, de nuevo, derivar en una política de adopción de la institución, un compromiso de modificar la práctica, socializar con las personas qué significan las guías de práctica clínica, por qué es importante implementarlas, priorizar las condiciones. De nuevo, muchos lo hacen, por ejemplo, por las 10 primeras causas de morbilidad. El ministerio tiene sus procesos para priorizar condiciones, tiene unas reuniones, etcétera. Se hace una revisión de cuáles son las guías que existen y de ahí pues se hace, digamos, una orden administrativa, lo que les hablaba de las resoluciones para implementarla, pero debería empezarse a hacer una planeación más allá y debería empezarse a definir dentro de cada institución qué dependencia y qué funcionarios van a ser los responsables de la implementación.
cuáles son las políticas institucionales acerca de la implementación de guías de práctica clínica y cómo estaría inmerso esto dentro de todo el proceso de garantía de la calidad de la institución, que todas las instituciones de salud de nuestro país la deben tener. Entonces, desde ahí nosotros debemos ya tener como un foco y tener un proceso claro de cómo lo vamos a hacer. Y deberíamos empezar incluso a conformar equipos de implementación, y esos equipos de implementación se recomienda, o el manual de implementación así lo recomienda, que estén conformados por un coordinador general, que va a ser el que va a coordinar todas las actividades de creación, de ejecución, de vigilancia, de seguimiento. Debería haber un facilitador que apoye a ese coordinador y al grupo en todas las actividades que se definan, que van a ser las que se van a realizar en una institución para implementarlo. Debería buscarse líderes de opinión clínicos de la institución, porque muchas veces nos pasa también que se llega con la guía y simplemente la respuesta es no, yo no le creo a esa guía. Con la última guía de VIH pasó hace recientemente, o sea, hubo discusiones entre grupos de profesionales y había unos que decían, la, literalmente, qué pena decirlo así, pero así lo decían, la puede haber hecho el mismo Papa, pero eso quedó mal hecho. Entonces, hay que empezar a buscar líderes de opinión con los cuales se pueda discutir, que sean representativos para todos los grupos, no con el fin de imponerla, sino con el fin de discutirla y poder saber cuáles son las dudas y cuáles son las preguntas que se han generado acerca del desarrollo de esa guía y por qué sí debería o no debería implementarse. Los pacientes o representantes de organizaciones de los pacientes no solo deben estar presentes durante el desarrollo de la guía y de las recomendaciones, sino también de la implementación de esas recomendaciones en las instituciones de salud y los representantes de los profesionales que prestan la atención a los pacientes. Entonces, como ven, esto no es simplemente de entregar la guía, de hacer unas reuniones de evaluación, sino que es de tener incluso un grupo fuerte de implementación dentro de cada institución. Se debería crear un plan institucional de implementación que debe contener el conjunto de actividades que debe seguirse para favorecer toda la ganancia de habilidades, que la gente sepa qué guía es, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las consideraciones acerca de la implementación de esas recomendaciones. eh, Saber que no todas las recomendaciones de una guía podrán llevarse a la práctica en todos los servicios, hay algunas que aplican, otras que no aplican. Por factibilidad puede haber algunas que apliquen y otras no. El diseño de cada plan requiere considerar particularidades institucionales, entonces de nuevo, esa factibilidad, los costos, la aceptabilidad de los pacientes, todo eso debe tenerse en cuenta a la hora de la implementación. Y ahí sí, cuando ya tenemos, digamos, esa fase de planeación inicial, entonces, ¿qué vamos a hacer? Seleccionamos la guía a implementar, de nuevo, por un perfil epidemiológico, pueden priorizar algunas recomendaciones de una guía de acuerdo a ese mismo perfil epidemiológico y a las necesidades, se definen cuáles son los servicios de la institución que deben estar involucrados y empieza a hacerse un trabajo inicial de barreras y facilitadores, es decir, ¿qué me puede impedir a mí que esas recomendaciones se puedan llevar a cabo en esta institución? Son recomendaciones que son importantes para esta institución, para la atención de los pacientes en esta institución, pero ¿qué puede llevar a que a que no se implementen? ¿O qué me puede facilitar a mí que sí se dé el cambio y que sí se puedan implementar? Y basados en todo ese análisis, empezar a desarrollar estrategias tanto de diseminación que permitan comunicación efectiva, que a la gente sí le llegue la información, que se resuelvan las dudas acerca de la guía o de su contenido y unas herramientas de implementación, cómo se va a implementar la guía, qué técnicas de comunicación se van a utilizar. Se pueden utilizar herramientas como aplicativos, se van a hacer reuniones con los profesionales, se va a hacer educación continua, cómo se van a acompañar los procesos de difusión y de diseminación. O sea, son muchas cosas que todo un grupo y todo un equipo interdisciplinario dentro de la institución debería tener en cuenta para esa implementación. Se define un plan de incentivos, así lo dice el manual, y ese plan de incentivos, pues el objetivo que tiene es fomentar la utilización de la guía y la aplicación basada en indicadores de evaluación. Se recomienda hacer evaluación de los profesionales o evaluación del desempeño o evaluación de la institución de acuerdo a cómo vayan con la implementación, a los resultados que se van obteniendo con la misma, a las situaciones que puedan encontrarse, que puedan mejorar esa implementación. Entonces, es definir todo ese plan. Se define un cronograma de actividades importante para poder llegar a los resultados y se seleccionan los mecanismos de seguimiento y control. Y aquí es una definición de cuáles son los indicadores que me llevan a mí a saber cómo se está implementando, cómo va ese proceso, pero adicionalmente, cuál es el impacto en la salud de las personas que ha venido teniendo la implementación de las guías de práctica clínica. Porque al final, pues eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es un impacto positivo
en la salud de las personas y que ellos estén tranquilos con que esos cambios o esas implementaciones de recomendaciones pues están haciendo para favorecerlos. Hay diferentes estrategias de diseminación e implementación. De nuevo, auditoría, educación médica continua, sistemas electrónicos de apoyo, visitas educativas individualizadas, líderes de opinión, actividades dirigidas a pacientes, sacar normas regulatorias, tener sistemas de recuerdo, o sea, todas las que se puedan ocurrir. Por eso esto es muy importante que sea interdisciplinario para que podamos tener estrategias efectivas. Los incentivos, de nuevo, es un estímulo que al aplicarse individual, organizacional o sectorialmente mueve, incita o provoca una acción. Se habla de que puede haber estos incentivos, ya cada institución debería definir cuáles son los que considera mejor, éticos, morales, que la gente los acepte, que realmente estén acorde a lo que se está buscando, que no sean punitivos necesariamente porque se puede pensar en que el incentivo pudiera ser más bien como un castigo. Lo que se busca es finalmente una implementación y que la gente esté tranquila con esa implementación. Y lo que les decía, algunos ejemplos de indicadores: número de pacientes atendidos de acuerdo con las recomendaciones de la guía, costos directos relacionados con la condición de salud modificable por la recomendación, número de profesionales de salud necesarios, bueno, todos los que se puedan ocurrir acerca de tanto el seguimiento del proceso como el impacto. Entonces, simplemente para contarles, antes de abrir un poco más la discusión acerca de este tema, se implementan las guías de práctica clínica en Colombia. Este es un estudio reciente, publicado en el 2022 por unos investigadores de la universidad, se publicó en la revista Gerencia y Políticas de Salud de la Universidad Javeriana, y lo que buscaron aquí es que hicieron unas encuestas a varias personas. Al final obtuvieron unas 240 encuestas de personas profesionales, tomadores de decisiones, etcétera, que provenían de instituciones prestadoras de salud de diferentes niveles de complejidad. Había personas con cargos clínicos, había personas con cargos administrativos, miren, 58-42%. ¿Cómo se tomaban esas decisiones? Entonces, lo que nos decían estas personas es que las decisiones se tomaban basadas en la experiencia, 49%. Eso lo que nos quiere decir es que todavía las personas seguimos, los clínicos sobre todo, todavía tenemos una situación muy importante que nos lleva a considerar la experiencia, que es importante, pero que sea la única fuente para tomar decisiones, tal vez es lo que deberíamos empezar a revisar. Consulta a otros colegas y compañeros de trabajo, un 6%, por publicaciones científicas, un 9%, y uso de las guías de práctica clínica en Colombia, solo un 12%. Otras fuentes, 3%, y los lineamientos oficiales diferentes a guías, 21%. ¿Conoce las guías? Sí, el 91%. Entonces, eso quiere decir que esa implementación, esa toma de decisiones, no se está dando a partir de las guías realmente, pero no es por desconocimiento de las mismas. Se sabe que existen, pero no se están aplicando o no se están utilizando. Y estas son las fuentes de donde sacan las guías, que las conocen por la página del ministerio, por un colega o compañero de trabajo, porque la entidad se las entregó solo el 18%. Entonces ahí empiezan a haber como debilidades en la implementación. En otros países, esto es una revisión que también salió, esto sí tiene un poquito más de tiempo, en 2016, pero habla de que puede haber barreras como la falta de familiaridad, de acuerdo, de confianza, falta de herramientas y de conocimientos, falta de cultura de aprendizaje y falta de motivación como barreras para la implementación de estas guías de práctica clínica. Que se considere que no hay evidencia suficiente, que las recomendaciones no se consideren plausibles o factibles, que se vea como que la recomendación está como chueca, como dice uno vulgarmente. La complejidad de la recomendación también, o sea, sí, muy bonita, pero aquí no, pues, no tenemos ese recurso, o yo no entiendo cómo quedó formulada. El mismo acceso a las guías, a veces hay guías que no pagas, pues que se supone que van a ayudar a todo el mundo, pero hay que pagar por ellas un montón de plata, no es fácil. Que se hace una evaluación crítica de la guía y que el diseño no es el adecuado, y que no hay unas metas claras en la implementación. Y hay factores externos que también pueden llevar a convertirse en barreras, como restricciones organizacionales, pocos recursos, ausencia o falta de colaboraciones, y normas sociales y clínicas. Para ponerles un ejemplo rápido, esta es de la guía de práctica clínica de VIH que se actualizó en el 2021. Hay una recomendación muy bonita, y es esta: se recomienda el autotest como opción diagnóstica para la tamización de VIH en adultos, adolescentes y gestantes. Entonces, lo que quiere decir esto es que a partir de esta recomendación, lo que se esperaba es que las personas pudieran acceder a pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH
y hacérselo en su casa o donde quisieran, pero que no tuvieran que ir a pedir una cita a la IPS con todo el proceso de pedir la cita, de asesoría, de consentimiento informado, etcétera, para hacerse una prueba, sino que simplemente pudieran acceder a ella. Hoy ya han pasado casi 2 años después de la publicación de esta guía y a pesar de que hay personas que dicen que ya tenemos autotest en Colombia, mi consideración es que no se ha implementado el autotest, porque lo que nos dicen es que hay autotest, es porque hay unas pruebas rápidas en farmacias de una marca específica que llegaron este año y cualquier persona pudiera ir a comprarla, pero entonces pasan varias cosas. Primero, el costo. La prueba vale entre 70 y 80.000 pesos, mientras que ir a la IPS a que le hagan la prueba no vale nada. Segundo, el procedimiento. Todavía en nuestro país, todavía a pesar de esta recomendación, sigue existiendo el procedimiento de que las pruebas de VIH solo pueden ser leídas por personas que hayan recibido una educación especial, es decir, que hayan recibido una capacitación. Tiene que haber consentimiento informado y a partir de eso se hace una asesoría pre y post-test y a partir de eso, si el resultado es positivo, se pasa a una segunda prueba. Y lo que buscaba esta recomendación y el algoritmo diagnóstico es que la persona se haga la prueba en su casa y si es positiva, simplemente vaya a la IPS y diga, me salió la prueba positiva, hágame la segunda prueba. No me meta en todo este procedimiento de nuevo, sino hágame la segunda prueba. Y si es positiva, se confirma el diagnóstico como tal. Pero no se ha implementado. Entonces, hay una serie de situaciones. Ahí como Chiva, hace un año se hizo un manual de implementación que lo tiene el ministerio, pero no se ha implementado aún, a pesar de que supuestamente está disponible, muy costosa, pero está disponible. Eso quiere decir que sacar recomendaciones es un trabajo muy importante, pero implementarlas es otro bastante complejo. Bueno, esto era lo que les quería comentar. Como vieron, no era una charla de epidemiología, sino más de aplicación de lo que hacemos. Entonces estoy acá ya dispuesto para que conversemos un poco más. Juan Carlos, gracias. No, muy interesante esto. Creo que, digamos que Juan Carlos ha traído ejemplos, digamos, lo que muy clínicos, pero realmente lo mismo sucede con cualquier tipo digamos, de recomendación para asuntos de salud pública, ¿cierto? Para programas de salud pública, programas de vigilancia, programas de manejo de pacientes de problemas de salud pública, ¿cierto? Como, por decir, tuberculosis, malaria, dengue, pasa lo mismo. Y creo que digamos que para nosotros es muy importante lo que él está comentando también. Para nosotros es muy relevante también lo que él está mencionando digamos, por la experiencia que hemos venido teniendo en los últimos años de ofrecer cortes especiales de la maestría de epidemiología con un énfasis en investigación de la implementación, ¿cierto? Entonces, lo que Juan Carlos menciona del tema de la implementación, digamos que es como el foco de este. Hola, ¿alguien está hablando? Sí, hay un micrófono por ahí Escucho. abierto. Serían tan amables de revisar y quien de pronto tenga un micrófono abierto lo puede cerrar y lo abre cuando vaya a participar, por favor. Entonces decía que es particularmente importante y quisiera como comentar allí que no lo vi en la presentación y creo que es un aporte interesante de la ciencia de la implementación, digamos, de todo este mundo de la implementación, que a nosotros, digamos, que nos llegó a través de una agencia que es el TDR, pero digamos que realmente es algo que no se restringe a las enfermedades tropicales desatendidas, sino que eso es tan importante que digamos que en los países desarrollados, los países de altos ingresos, el tema de la implementación es un tema muy importante, muy prioritario hoy en día, por lo que Juan Carlos mencionaba, por la dificultad que están teniendo en la diseminación e implementación de las guías. Y un poco lo que hemos aprendido nosotros digamos, trabajando en investigación de la implementación, es que en últimas, uno de los factores más importantes de por qué no se implementan las recomendaciones que están basadas en la evidencia es el comportamiento de las personas. O sea, eso termina siendo un asunto de comportamiento humano, de que la persona, o sea, por qué la persona, el funcionario, el médico, a quien le corresponda, no hace lo que
tiene que hacer, lo que le han recomendado, lo que es su trabajo, por qué no lo hace como lo tiene que hacer, como está recomendado que lo haga. Y eso ya, y es muy interesante porque hay una cantidad de teorías, digamos, y eso es lo que quería comentar, que hay una serie de marcos conceptuales, marcos teóricos que ayudan a entender y aproximarse a estos problemas de la implementación, de por qué las personas no hacen lo que tienen que hacer como lo tienen que hacer. Entonces, eso tiene que ver con conocimientos, con prejuicios, con comportamientos, con no contar con los recursos, bueno, con muchas razones, pero estos marcos conceptuales ayudan como a desagregar el problema y a entenderlo en sus diferentes componentes y a partir de ahí poder identificar dónde puede estar el problema de la implementación y también cuáles pueden ser las estrategias que se pueden utilizar para mejorar la implementación. Juan Carlos mencionaba los incentivos, pero pueden haber, digamos, los llamados de atención, digamos, las estrategias punitivas que a veces funcionan, o hay otro tipo de estrategias de reingeniería del ambiente y otro tipo de cosas que ayudan y facilitan la implementación. Bueno, quería como comentar esto como para conectar este tema con el tema de implementación un poco de lo que hemos venido aprendiendo y trabajando en este programa de la maestría. No sé, Juan, si tienes algún comentario al respecto antes de darle la palabra a quienes están pidiendo la palabra. Adelante. Sí, profe, gracias. Sí, de acuerdo. Yo creo que este es como, digamos, un enfoque más desde el tipo de proceso de lo que debería ser la implementación de las guías después de que están elaboradas, adoptadas, como sea. Pero está muy de la mano de lo que usted está mencionando y el tema de ciencia de la implementación cada vez se vuelve más fuerte. Y básicamente es que tenemos intervenciones que ya se sabe que son efectivas o que se sabe incluso que se recomiendan en guías de práctica clínica después de haber hecho todo este proceso, pero definitivamente no se implementan. Pero si nos ponemos a ver todos esos pasos que hay ahí en este proceso, digamos, más administrativo de implementación, están muy relacionados con eso, es buscar, hacerse la pregunta de por qué no y empezar a sacar las estrategias de cómo hacerlo, pues entendiendo un poco mejor el contexto. Obviamente ya desde la ciencia de la implementación, pues hay una metodología que va más allá, que trata precisamente pues de que sea una metodología de investigación y deberíamos animarnos cada vez más a hacerlo, profe. Gracias, Juan. Bueno, voy a darle la palabra al profe Elkin Martínez, que tiene la mano levantada. Profe Elkin, adelante. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por esta presentación. Yo estoy encantado con esta idea de también hacer un poquito de diversificación en el club de revistas. Es bueno siempre conocer un caso, una investigación, un proyecto, algún aporte epidemiológico, pero estas, dijéramos, plenarias que son así tan exquisitas, tan ricas, tan integradoras del conocimiento, como tú lo has hecho ahora con respecto a este tema, pues te lo agradecemos. O cuando hemos escuchado experiencias de un profesor extranjero o las experiencias que vimos de alguien cuando va a otro país a un congreso. En fin, me parece que esto está bonito para como refrescar y para darle una diversidad al Club de Revista. Muchas gracias, Carlos, también por haber las compuertas a esto. Bueno, y Juan Carlos, te doy dos preguntitas. Una fundamentalmente es con el concepto de la vigencia de las prácticas clínicas, de las guías de práctica clínica. En una época nos preocupaba a nosotros, como médicos nos forman con, dijéramos, con la evidencia que hoy se tiene. Pero si eso es tan dinámico, puede ser que en 5, 10 o 15 años, o como se pensaba antes, decían que los médicos nos desactualizamos y que pudiera incluso en una época decirse que importante que los médicos se incluso revivieran su licencia de ejercicio sobre la base de ponerse, como quien dice, a tono con el conocimiento más reciente. Entonces, una preocupación y una pregunta es, ¿cuál es la vigencia de las prácticas clínicas? ¿Cómo se maneja esa diversidad en términos de la vigencia, dijéramos, en los ámbitos clínicos ya de la práctica? Y el segundo punto es descubriendo lo que tú nos insinúas allí cuando decimos que prácticamente más del 90% de los clínicos conocen la existencia de las guías de práctica clínica, pero escasamente un 10% la aplican. Esa brecha tan grande entre conocerla, estar informado, haber sido notificado de que existen con relación
al contraste de cómo se usa, cómo se aplica en la práctica clínica cotidiana, pues marca quizás, diría yo, con un potencial muy grande para el epidemiólogo de hacer quizá ese proceso pedagógico de por qué vale la pena, tal como tú lo has hecho con nosotros aquí ahora, de por qué vale la pena, por qué es importante, por qué es digna de confianza, por qué es algo que realmente va a asegurar nuestro ejercicio profesional y que sobre todo va a beneficiar al paciente. Toda esa pedagogía para lograr que la práctica sea más coherente con el concepto de la vigencia, del conocimiento y de la divulgación de la práctica clínica, veo yo que quizá la persona que podría ser muy clave en el proceso pedagógico de asegurar que esa implementación llegue a la práctica pudiera ser el papel de epidemiólogo. ¿Me regalas algún comentario sobre esos dos aspectos, por favor? Profe, sí, rápidamente. Lo primero, lo de la vigencia, pues se lo contesto de dos formas. La vigencia, cuando se hace una guía de práctica clínica, hay todo este grupo desarrollador también hace una revisión de cada cuánto más o menos debería hacerse la actualización de esta guía o de algunas de las recomendaciones, dado que el grupo pues, puede tener información sobre que rápidamente puede cambiar o que puede ser una recomendación muy estable en el tiempo, dadas las intervenciones que se estén recomendando. Entonces, generalmente en las guías queda esa vigencia. De todas maneras, siempre estamos ante la actualización o ante una serie de hallazgos de condiciones nuevas que pueden salir en cualquier momento y debemos estar atentos, tanto los epidemiólogos como los clínicos y como todo el mundo, mejor dicho, a estar atento a eso. Sin embargo, lamentablemente no se cumple. Por ponerle un ejemplo, la guía de práctica clínica de VIH del 2006 decía que se debía renovar cada 2 años o actualizar cada 2 años y se actualizó en 2014. La del 2014 también decía que era cada 2 años y se actualizó en 2021. Entonces también hay una situación ahí de gestión de recursos que no es tan fácil porque también vale un dinero importante y porque hay muchas prioridades. Entonces ahí viene lo segundo y es el trabajo de poderle contar a la gente qué es la medicina basada en la evidencia o qué es la evidencia. Yo creo que no se puede ver como una imposición. Tal vez cuando lo vemos como una imposición o no lo entendemos bien es cuando tal vez no aplicamos adecuadamente sus 3 principios. Y lo que yo creo es que nosotros también a veces nos equivocamos en decir, en transmitir los resultados o transmitir lo que quiere decir esto, porque a veces, como nosotros lo decimos, puede parecer una imposición y eso puede llevar a que haya confusiones incluso en la interpretación de resultados. Por ponerle un ejemplo, ayer mi papá me decía, bueno, ¿tomo o no tomo café? O sea, voy a un control y el médico me dice que no vuelva a tomar café y el otro me dice que sí. Entonces, ¿qué hago? Entonces son situaciones que tal vez sí, como usted bien lo dice, desde la epidemiología y desde nuestra formación, deberíamos empezar a interactuar más con todos los equipos de salud, con los pacientes, con los tomadores de decisiones, para hacer como una educación al respecto y nosotros mismos entenderla mejor. Gracias, Muchas profe Juan gracias. Carlos. Buen día, ¿me Gracias, escuchan? profe. Hay dos personas Hola, Juan Fernando. Tenemos dos manos levantadas primero. Tengo a Juan Carlos Quintero en el orden de la palabra y luego el profe William Cornejo. Profe Juan Carlos, adelante. Sí, buenos días. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación. Me pareció que es muy clara en ciertos aspectos. Pero me llama la atención lo siguiente. Cuando empezaste la presentación, hiciste un componente histórico bastante interesante y mostraste dos grandes en la parte de pioneros, en la parte de este componente de medicina basada en la evidencia, y uno de ellos es Sackett. Cuando uno se acerca a observar el modelo de Sackett, uno de los componentes importantes realmente es la experiencia clínica. Y en parte, cuando uno ve lo que es medicina basada en la evidencia, casi que eso es invisible. A uno no le hablan casi de la experiencia clínica. Y de hecho, yo soy hijo de médico. Mi padre ya es jubilado y siempre ha sido como un detractor de la medicina basada en la evidencia, simplemente es porque de pronto o no le ha llegado bien el concepto o simplemente es porque los que se encargan ya de la medicina basada en la evidencia tratan de invisibilizar esa parte, llamémosla pragmática o empírica. En ese sentido, también me llama la atención lo siguiente, porque muchas veces nosotros llamamos evidencia y no es claro realmente, como el comentario que acabaste de realizar, no es claro realmente a qué llamamos evidencia.
No es claro si es realmente los estudios que tienen menor error sistemático, menor error aleatorio, y si eso en la práctica se lleva a un tomador de decisión, que yo diría que los tomadores de decisiones no son en el ámbito político, el tomador de decisiones es el médico que está tomando la decisión de qué voy a usar basado en la evidencia que existe. Yo le doy, digamos, este ejemplo relacionado con el uso de antibióticos. Si ha sido la medicina basada en la evidencia algo que ha mejorado el uso irracional de antibióticos o lo ha empeorado. Porque si uno se va a la práctica clínica, cuando usted ve el ensayo clínico del nuevo antibiótico, le dice que, claro, mejora mucho las infecciones intrahospitalarias, inclusive comunitarias, pero en la práctica lo ideal es que no. Desde la experiencia lo ideal es que no se use. Pero si uno se va a un hospital regional, la parte más llamativa es que se van a la última opción desde el punto de vista del facilismo. Entonces, desde ese punto de vista crítico, me gustaría como ese comentario que nos puedas dar al respecto. Y por último, hay una cosa que me parece que es muy generalizada en la epidemiología, tanto en los estudios experimentales como en los estudios observacionales, y lo toman como si fuera algo positivo y que de hecho estaría, digamos, teniéndose en cuenta como la evidencia. Y es el tamaño de muestra versus un diseño de muestreo. ¿De qué nos sirve un tamaño de muestra óptimo si el diseño de muestreo no es adecuado? Y yo lo evidencio a nuestros estudiantes que simplemente se enfocan el tamaño de muestra fue 600, pero 600 ¿qué? ¿Cómo se seleccionaron? ¿En dónde? ¿Con qué circunstancias? ¿De qué manera? Entonces, en ese sentido, sí me gustaría que fuéramos un poco críticos en lo que trato de informar, y me gustaría como tu apreciación al respecto. Sí, Juan, muchas gracias. Dos cosas al respecto. La primera es que definitivamente estoy de acuerdo con que no se puede tomar solo la evidencia que proviene de ciertos estudios para tomar decisiones, y ahí es donde tal vez nos hemos equivocado, y por eso es que les contaba al principio que básicamente esto viene cambiando y que la toma de decisiones al final tiene en cuenta varias cosas. A mí me encanta lo de los marcos de evidencia hacia la decisión, porque finalmente ahí se da toda esa discusión y ahí sí se tiene en cuenta no solo lo que nos dicen los estudios, sino también el concepto de expertos, el concepto de pacientes, el concepto de economistas, el concepto de tomadores de decisiones, la aceptabilidad, el balance de riesgos y beneficios, etcétera. O sea, se tiene en cuenta todo eso, porque de nuevo la evidencia. Para mí, cuando a mí me hacen esa pregunta, ¿qué es evidencia? Yo simplemente digo, la evidencia es todo lo que existe, toda la información que existe alrededor de una intervención. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros es calificar esa evidencia, o al menos qué es lo que nos quiere decir esa evidencia. Si con esa evidencia que hay para nosotros quedamos muy tranquilos con que lo que nos está diciendo esa evidencia es lo que se acerca a la vida real, o definitivamente quedamos muy intranquilos, que ahí también estaría lo del tamaño de muestra, por ejemplo. Entonces puede ser un ensayo clínico muy bueno, pero si el tamaño de muestra no es el adecuado, eso le va a disminuir la certeza de la evidencia. Entonces, al final es un conjunto de situaciones, y de nuevo, yo creo que nos la han mostrado más como una imposición de que tenemos que hacer solo lo que los ensayos clínicos con asignación aleatoria dicen. Y tal vez si lo vemos solo así, pues tiene que haber mucha resistencia, y la tiene que haber porque no debería ser solamente así. Tiene que ser todo el conjunto de análisis para tomar decisiones donde se tenga en cuenta todos estos criterios que estás mencionando, Juan. Muchas gracias. Profe William Cornejo, adelante. Buenas colegas. Bueno, felicitaciones, profes, por este tipo de actividades. Yo trato de asistir, pero bueno, ahora ya terminé con el Ministerio de Educación en la parte de alta calidad, pero ahí quería aprovechar algo para decir dos cosas. Una, me tocó precisamente en el Ministerio de Educación apreciar cómo se desarrolla política pública sin hacerla basada en la evidencia. Es lamentable. Probablemente en el Ministerio de Salud hay mucho más trayectoria en ese tipo
digamos, de utilización de evidencias. En educación es muy lamentable, inclusive pues empezando por las definiciones conceptuales, epistemológicas, etcétera. Entonces, ese es un punto, o sea, para mostrar el contraste, ¿no? Y el segundo es que, bueno, ya con la evidencia, yo pues hace poco tuve que participar en una construcción de una guía. No sé si Juan Pablo estuvo ahí, no recuerdo. Pero digamos que hay dentro de la guía, hay unos aspectos de la guía donde, como por ejemplo la parte farmacológica, donde había muchos estudios, incluyendo metaanálisis, y donde había mucha, digamos, consenso, había consenso entre los diferentes, entre los expertos, entre los representantes de pacientes, etcétera, ¿no? Pero habían otras recomendaciones donde no hubo consenso, ¿cierto? Entonces, incluso en Colombia había discrepancias de escuelas, por ejemplo, con el uso, esta era una guía de déficit de atención, hiperactividad, y resulta que hay escuelas, la escuela nuestra aquí en Antioquia no recomendamos, no trabajamos con terapia ocupacional, pero la escuela de Bogotá, la nacional, sí. Y obviamente habían intereses. Y, por ejemplo, el representante obviamente se plantea que los que participen en la guía declaren sus conflictos de interés, pero por ejemplo con respecto a la industria farmacéutica. Pero hay otros conflictos de intereses con otras recomendaciones, otros niveles, otros tipos de recomendaciones, como por ejemplo de terapia ocupacional, donde no se declararon y donde uno sabía que había conflictos de intereses. Entonces yo diría que todo ese tipo de situaciones probablemente lo que hace que muchas veces las guías hayan elementos dentro de la guía que sean mucho más aceptados, que inclusive ya se estén implementando sin necesidad de que esté la guía, y hay otros aspectos que son incluidos, pero que donde no hay consenso. Y creo que eso genera ciertas debilidades dentro de las guías, ¿no? Aclarando pues que obviamente es un aporte, es una orientación, es un apoyo, pero no siempre ocurre así. No siempre ocurre así porque hay estas colisiones de intereses que se dan porque una guía puede tener más de una recomendación y digamos hay unas donde puede haber consenso, otras donde no. Entonces simplemente era como ese comentario que hace que, pienso yo, que genera, digamos, debilidades para las guías, porque no hay consenso nacional en muchas de las recomendaciones. Ese era el comentario, profesor. Profe, muchas gracias. Yo quisiera ahí mencionar algo de lo que está diciendo el profe William, y es que definitivamente, o sea, y elaborar una guía es complejo, una recomendación de práctica clínica es complejo por muchos de los factores que hemos discutido hoy, y lo que nos añade el doctor William es definitivamente claro, o sea, eso también influye mucho y por eso incluso hay que declarar esos conflictos antes de, pero aún así sigue siendo complicado. Yo creo que de todas maneras sí deberíamos llegar a algo y es poco a poco y es a una educación adicional acerca de qué significa todo esto y que la gente al menos conozca un poco más de lo que significa la medicina basada en la evidencia, sus principios, no mirarlo solamente como imposiciones, ir más allá y llevar poco a poco a que incluso cuando seamos críticos a la hora de tener una lectura hasta de un artículo, de una misma guía, sepamos cómo hacerlo. Tal vez yo creo que seguimos muy atrasados en ese tema. Por poner un ejemplo pequeño, yo creo que todavía la mayoría de profesionales, incluidos muchos epidemiólogos, tenemos dificultades todavía para interpretar lo que significa un estadísticamente significativo, muchas cosas que nos siguen llevando a discusiones entre nosotros que lamentablemente también hacen que se pierda credibilidad frente a la población o frente a los otros profesionales. Entonces tenemos que ir poco a poco mejorando eso.
Gracias, profe. Profe Juan Fernando, adelante. Con los buenos días a todos. Yo creo que es oportuno reservar un espacio para valorar la contribución, la seriedad, el compromiso con el que estudiantes de nuestro doctorado o maestría han acompañado los procesos en el Club de Revistas. Este es el caso, Juan, no solamente con la presentación de hoy, sino también con una participación permanente, liderazgo con los estudiantes de la comisión. Es grato un miércoles a primera hora tener la posibilidad de actualizarse temáticamente, aportar, ver también los desarrollos que nuestros estudiantes tienen en términos del fortalecimiento metodológico que se va a ver reflejado en la calidad de los protocolos de investigación y también las discusiones que se hacen desde el punto de vista de los aspectos epidemiológicos. Juan, yo creo que esto tiene que ver todo con epidemiología, que no es el enfoque clásico del Club de Revistas, es otra cosa. Tiene que ver todo, porque buena práctica y buenos procesos en el contexto de las decisiones clínicas o el acompañamiento en programas, yo creo que ha existido antes de la medicina basada en la evidencia, pero se ha depurado. Siguiendo también el comentario del profe Quintero, que expone qué sucede cuando nos damos a la tarea de tomar decisiones y a partir de qué tipo de sustento se establece. Hablar de calidad de la evidencia o fuerza de una recomendación es tener conocimiento profundo en epidemiología, en estadística y en las posibilidades de incorporación de, comillas, las mejores decisiones. Entonces también tendríamos que tener en cuenta una cosa vinculada a lo que estás planteando, Juan, y es que una cosa es la generación de una guía con alta calidad y otra cosa es su implementación efectiva. Nos hemos quedado cortos en términos de que en epidemiología tengamos también formación en capacidades para definir estrategias de comunicación cuando los profesionales o las personas con las que trabajamos no tienen el nivel de especialización y el grado en el cual se trabaja, por ejemplo, en una maestría, en un doctorado. Entonces le llegamos al médico general, la enfermera, la nutricionista, la psicóloga, que no tiene formación epidemiológica con una guía monstruosa, gigante, con una cantidad de información que probablemente no está al acceso. Y entonces, ¿cómo le vas a pedir a una persona que transforme el comportamiento si desconoce? ¿Quién puede hacer eso? Hay estrategias de comunicación que permiten que en función de los videos, que a partir de infografías y de estrategias que han vinculado también a las ciencias del comportamiento, cómo puedes trabajar con psicología, cómo puedes trabajar con otras disciplinas para poder llegar a quienes van a estar tomando las decisiones desde el punto de vista del manejo, el acompañamiento de un paciente. Entonces, ese es un capítulo muy grande en el cual no nos hemos metido mucho. Yo creo que hay un terreno bien interesante. Uno tiene que formarse también en habilidades comunicativas y en la definición de estrategias que permitan, con todo este auge de tecnologías y la posibilidad de llegar, miren, es sorprendente, pero usted puede tener una serie de videos cortos. Hay universidades prestigiosas, Harvard, Michigan, hay universidades Hopkins, en donde el trabajo también está orientado no solamente en la publicación del artículo científico, sino también de videos cortos con la información clave, apelando a infografía, apelando a la participación de los médicos, de los pacientes, de los acompañantes, para poder llevar a lo largo del tiempo, como lo estás planteando, Juan, una estrategia que vaya generando un conocimiento que permita también dar herramientas para que las personas lo incorporen y puedan tener un mejor escenario para tomar las decisiones. Finalizo con algo, y es que así como hemos fallado en el asunto de cómo llegamos a donde se está tomando la decisión del manejo, la aplicación de la prueba, la orientación desde el punto de vista del manejo terapéutico, miren lo que nos ha pasado desde el punto de vista del monitoreo juicioso que se hace de los pacientes en el marco de un programa. Si tenemos falencias para evaluar, por ejemplo, resultados vinculados con educación farmacéutica, seguridad del paciente, ahora Juan, para hablar de indicadores de la implementación de la guía. Yo no sé dónde estemos en el país, en diferentes ámbitos, para poder dar un reflejo real
con los indicadores que nos planteaste en la presentación de cuál sería el grado de cumplimiento que se está estableciendo. Y eso abre un capítulo adicional de la manera en la cual se puede monitorizar un programa o una serie de decisiones que se estén tomando desde el punto de vista de establecer una secuencia, sí, basada en evidencia, con indicadores muy claros. Yo creo que eso todavía está ahí en una zona gris, porque no creo que se esté haciendo un manejo desde el punto de vista de la identificación de cuáles son esos indicadores, cómo se incorporan y con qué periodicidad deberían estar publicados para tener verdaderamente como el escáner de qué pasa en el país desde el punto de vista de lo que ha pasado en barreras, facilitadores para la implementación de las guías. Le reitero, Juan, que le agradezco mucho la presentación de hoy y le agradezco más el compromiso y a los estudiantes que han acompañado la comisión para que tengamos mañanas de miércoles muy divertidas con temas epidemiológicos diversos y con la posibilidad de aprender y compartir. A todos, buen día. Gracias, profe. Bueno, excelente, Juan Fernando. Muchas gracias por ese comentario. Bueno, estamos ya pasados 10 minutos de las 8, entonces vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Reiterar el agradecimiento a Juan Carlos Alzate por esta excelente presentación, por este tema, a todos los que han participado y a los que nos han acompañado hoy. Si no lo han hecho, un minutico para que registren la asistencia en el chat de esta clase, es muy importante. Bueno, que estén muy bien, nos vemos aquí el próximo miércoles, buen resto de día. Hasta luego. Buen día a todos, hasta luego. Feliz Chao. día para todos. Feliz Gracias. día, profes. Hasta Sí, luego. Un feliz día a abrazo. todos y especialmente profe, a gracias. todos del grupo. Gracias. Carl, gracias. Chao.